Continuando, chicos, se me cortó el video anterior, pero continuando les explicaba que pues si tú contratas a un agente externo para poder entender los términos judiciales y poder llevar tu caso de manera adecuada, pues ya no es una tarea prácticamente de la dependencia, y por eso es que el agente externo, que es un abogado, te puede cobrar sus honorarios, dado que es un profesional, ¿verdad? Bien, chicos. Hay otra cosa también que trata y que toca el artículo 17, que es el fundamento constitucional de la justicia en el país, y habla acerca de la solución pacífica de controversias o los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué son estas situaciones de mecanismos alternativos de solución de controversias? Esos mecanismos son opciones que te brinda el sistema judicial del país, el sistema de justicia en el país, para que tú puedas acceder con tu contrincante o con la persona con la que tengas algún pleito legal a una solución sin llegar a tocar la parte legal como tal. Si es una instancia legal, pero no un pleito legal. Entonces lo que te ofrece las dependencias es que tú soluciones a través de mecanismos pacíficos, se llaman. Y esto habla de que hagan de cuenta que esto funciona en el aspecto de que tú sometas tu pleito a el tratamiento de una institución que tenga unos personajes llamados árbitros. Estos personajes árbitros o mediadores son personas ajenas al pleito, que van a ser objetivos y por ende van a tratar de que tú llegues con la persona con la que tienes un pleito a un acuerdo, a un convenio, sin tocar la parte legal de un juez, sin tocar la parte legal de tener que exponer pruebas, sino lo que intentan estos mecanismos alternativos de solución de controversias es que ahorres tiempo, no te vayas a un pleito que puede durar años y que si las partes lo convienen puedan llegar a un convenio, ¿verdad? De eso tratan. De hecho, aquí en Tapachula tenemos una institución que se encarga de esta parte, de los mecanismos alternos de solución de controversias, y se le llama CEJA, ¿verdad? Centro de Justicia Alternativa. Se encuentra atrás del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Si ustedes ubican la unidad administrativa, el Poder Judicial se encuentra ahí. Entonces, atrás se encuentra el CEJA, que es el Centro de Justicia Alternativa de Chiapas, o de Chiapas, que se encarga de impartir justicia a través de la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias. Otra parte que también habla el artículo 17, que es elemental para la impartición de justicia en el país, es precisamente la existencia de un servicio de defensoría pública. ¿Qué es esto? Cuando tú, por ejemplo, no le entiendes a términos jurídicos y tienes que contratar a alguien para que te lleve tu caso porque tú no puedes, dado que no sabes leer o dado que no le entiendes a los términos jurídicos, sin embargo, no tienes dinero para contratar a alguien, el Estado, para no entorpecer y para no dañar el derecho de justicia que tienes como cualquier ciudadano, lo que hace es que establece un servicio de defensoría pública. ¿Qué es la Defensoría Pública? Es una parte, es un órgano de una dependencia que se encarga de impartir justicia, que tiene al servicio de los ciudadanos abogados que emiten un servicio al público de manera gratuita. Sin embargo, no es gratuito totalmente, toda vez que es gratuito para el ciudadano, pero no para el Estado. El Estado le tiene que pagar a ese defensor público. El defensor público gana un sueldo que le paga el Estado, ¿verdad? Esta defensoría pública que te ofrece el Estado, en dado caso que no puedas pagar un abogado, señala la ley que debe de ser de calidad y además debe de ser
eficiente, vaya, ¿no? Es decir, no porque tú pagues un defensor público quiere decir que no se va a tomar tu caso en serio, que no va a hacer las cosas de manera correcta. No, un defensor público tiene que tomar tu caso en serio y debe darte un servicio de calidad, como si tú le estuvieras pagando, pues lo que tú le deberías de pagar se supone que se lo paga el Estado a través de un sueldo, ¿verdad?, que le tiene que dar el Estado. También establece el artículo 17 que las dependencias donde trabajan los defensores públicos deben de establecerles las condiciones para que ellos se puedan ir superando en conocimientos y en su ejercicio profesional, además que establece que no deben ganar menos de lo que gana un agente del Ministerio Público, ¿no? Las percepciones de los defensores públicos, dice la ley, no podrán ser inferiores a lo que gana un MP, es decir, su sueldo no puede ser demasiado bajo. El Estado debe de proveerles un sueldo que les alcancen a cubrir sus necesidades a los defensores públicos. Si ustedes van al Poder Judicial del Estado de Chiapas, en la parte de abajo de ese edificio hay un departamento que se llama Defensoría Pública y es ahí donde ustedes pueden acudir o donde pueden orientar a que sus usuarios acudan cuando no pueden pagar un abogado, pues el servicio de Defensoría Pública les otorga este servicio de abogacía de manera gratuita, con la finalidad de que el Estado a través de este servicio pues te garantiza tu acceso a la justicia, ¿verdad, chicos? Bien, corazones, una vez que ya hemos hablado acerca de este concepto constitucional de la justicia en el país, me gustaría precisarles también una parte muy importante del artículo 17. Hasta el final del artículo 17 dice: nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Bueno, chicos, esto habla precisamente de que no te pueden meter a la cárcel si tú le debes o tienes un delito de carácter civil. ¿Qué son los delitos de carácter civiles o las deudas de carácter puramente civiles, chicos? Las deudas de carácter puramente civil es cuando tú le debes a alguien porque le prestaste, porque tenías necesidad, o por ejemplo le pediste prestado dinero a Electra, etcétera, etcétera. Cuando pasa eso y tú le debes a Electra, por ejemplo, le debes a tu vecinito y firmaste un pagaré, no te pueden meter a la cárcel. Ojo, estoy diciendo que no te pueden meter a la cárcel, no te pueden aprisionar según dice la ley. Sin embargo, no quiere decir que no vayas a recibir ninguna sanción, te pueden embargar tus bienes, etc. Hay muchas sanciones. Sin embargo, no te pueden aprisionar, ¿ok? Bueno, una vez que ha quedado claro esto, chicos, vamos a pasar a una parte muy importante de la administración y procuración de justicia. Ya conocemos que el artículo 17 es el que establece el principio de justicia en el país. Sin embargo, también es importante, si hablamos de justicia, hablar de la parte de la Constitución que de alguna manera establece justicia social a sus gobernados a través del establecimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Ustedes ya llevaron esa materia, entonces yo no creo que vaya a ser muy complicado para ustedes. Sin embargo, lo vamos a retomar de manera muy rápida para que tengamos claro esta parte de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos, chicos? En primera instancia, los derechos humanos son prerrogativas, son facultades de las que gozamos los seres humanos por el mero hecho o por el solo hecho de ser humanos. Es decir, nacen con nosotros los derechos humanos y mueren con nosotros. De tal manera que los derechos humanos no le pertenecen a los animales, le pertenecen a los humanos por el mero hecho de serlos. El Estado del que formemos parte y en realidad el mundo entero debe velar porque estos derechos humanos pues no sean cumplidos a todos los que somos humanos dentro de una sociedad, ¿verdad? Por eso se establecen leyes o se incluyen en las leyes para regular su tratamiento y su respeto. Los derechos humanos tienen como finalidad pues protegernos ante aquellos que quieran pasarse de listos, protegernos ante aquellos que
que intenten atropellar nuestra dignidad humana, que recordémonos que la dignidad es el respeto irrestricto, ¿verdad?, por el humano y también por los prójimos. Yo soy una persona digna cuando me respeto a mí misma, pero también cuando respeto a todos aquellos que han de ser mis prójimos, ¿verdad? Bien, chicos, los derechos humanos, les decía yo, son prerrogativas porque constituyen facultades, constituyen libertades, constituyen todos estos tipos de derechos que tenemos por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. También son derechos mínimos del ser humano porque se constituyen como un mínimo, condiciones mínimas de bienestar de las que debemos gozar los seres humanos. Su respeto y observancia están garantizados por el Estado porque los estados de los que formemos parte tienen la obligación de incluirlos en su legislación y pues regular todos estos mecanismos a través de los cuales se va a asegurar que todas las personas respetemos los derechos humanos. También concretan las exigencias mínimas de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque los derechos humanos existen porque tienen como finalidad eso, velar por la dignidad humana, ¿no? Que es el punto máximo de cualquier ser humano. Todos los seres humanos somos dignos por el mero hecho de pertenecer a la especie humana y además todos los seres humanos somos titulares de estos derechos por nuestra condición humana, ¿verdad? Los derechos humanos siguen ciertos principios rectores. ¿Qué quiero decir con esto? Los derechos humanos tienen que seguir en el momento de su formulación un conjunto de principios rectores. Si uno de los derechos humanos no tiene estos principios rectores, simplemente no puede llamarse derecho humano. Estos principios rectores son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad, ¿sale? ¿Qué es la universalidad, chicos? La universalidad habla que los derechos humanos le pertenecen a todas las personas. No importa de qué nacionalidad sean, no importa cuáles sean las características, no importa a qué parte del mundo pertenezcan, no importa si tienen alguna discapacidad, si tienen alguna preferencia sexual, religión, no, son universales, nos pertenecen a todos aquellos que seamos personas, que seamos humanos. Además son indivisibles. Los derechos humanos pertenecen a un conjunto de libertades, de prerrogativas que no se pueden dividir. Es decir, no me pueden respetar el derecho a la educación y negarme el derecho a la libertad de religión. Claro que no. O sea, pertenecen a un conjunto indivisible. Todos los derechos humanos se deben respetar. Además, son interdependientes. ¿Qué quiero decir con esto? Los derechos humanos pertenecen, les decía yo, a un catálogo que no se puede dividir. De tal manera que si se respeta uno, se respetarán todos. Pero si se viola uno, se violarán todos los demás. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Supongamos que me secuestran. Si me están secuestrando, me están violando mi derecho a la libertad. Pero no solo eso, me están violando el derecho al libre tránsito también, me están violando el derecho a la seguridad, me están violando el derecho a la salud, me están violando el derecho a la educación. ¿Se dan cuenta cómo una conducta, como la violación de un solo derecho, puede impactar en la violación de todos? La interdependencia habla de que si se viola un derecho, se violarán todos los demás porque pertenecen a un conjunto indivisible. Y si se respeta uno, se respetarán todos los demás. Y también otro de los principios que abarcan los derechos humanos o que forman parte de los principios rectores de los derechos humanos es la progresividad. ¿Qué será la progresividad, chicos? La progresividad es el principio por el cual los derechos humanos deben estar en constante cambio positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cada día se nos deben respetar más y más y más. Y en contrapunto, pues la progresividad no admite la regresividad. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya se te ha
respetado y garantizado un derecho humano en tu esfera jurídica, no te lo pueden quitar. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo quisiera volverme presidente de la nación, gano las elecciones y me vuelvo presidenta. Hoy en día uno de los derechos humanos que tenemos es el derecho a la libertad y por ende pues está prohibida la esclavitud en México. Pero yo llego a la presidencia y digo, ¿saben qué, chicos? Yo sí quiero esclavos. Sí se me antoja tener esclavos y por ende quitemos ese artículo de la Constitución y hablemos de que en México es permitida la esclavitud. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son progresivos, es decir, deben evolucionar positivamente, no negativamente. No se admite la retroactividad. Yo no puedo, una vez que ya ha sido reconocido un derecho humano en mi esfera jurídica, quitarlo. No se puede. Es decir, yo no podría decir que hay esclavitud en el país de nuevo. ¿Por qué? Porque eso no es progresividad, entonces no habría derechos humanos, así que eso está prohibido. Una vez que ya vimos los principios rectores de los derechos humanos, vamos a hablar de las características que deben de tener los derechos humanos. Una de las características fundamentales de los derechos humanos es que son inherentes a la persona, es decir, nacen con la persona y solo desaparecen al momento en que muere una persona. Una persona durante toda su vida va a ser titular de los derechos humanos porque nace con ellos, ¿ok? La segunda característica de los derechos humanos es que son incondicionales. ¿Qué quiero decir con esto? No tienes que cumplir condición alguna para tenerlos, más que ser humano. De ahí no tienes que tener cierta cantidad de dinero en el banco, no tienes que pertenecer a la nacionalidad de un país para tenerlo. Con el solo hecho de ser persona, tú tienes derechos humanos. No debes cumplir otra condición. Los derechos humanos son inalienables. ¿Qué quiero decir o qué quiere decir la palabra inalienable? Que no pueden ser sujeto de compra-venta. ¿Qué quiere decir? Los derechos humanos no se pueden vender ni comprar. Supongamos que yo un día dijera, ay, la verdad me quiero morir, le voy a pagar a una persona para que me quite la vida. Prohibidísimo. Aunque yo le firme un papel a la persona de que fue mi voluntad que me quitara la vida y le pagué porque me quitara la vida, es una violación a tu derecho humano de la vida, porque tu derecho humano de la vida no se puede vender ni comprar. De ahí que esté prohibida, por ejemplo, la venta de órganos. Los derechos humanos también son irreversibles, lo que les decía. Una vez que ya han sido reconocidos en tu esfera jurídica, no se te pueden quitar por ningún motivo. Los derechos humanos también son preexistentes. ¿Por qué? Porque se considera que nacen con el humano, es decir, han nacido antes de su reconocimiento por una ley. Son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi derecho humano, que yo diga, tengo derecho humano a la libertad de expresión, pero renuncio, no quiero no, jamás, no puedes renunciar a tus derechos humanos. Los derechos humanos son transnacionales, superan fronteras, les digo, no porque, aunque te vayas a Timbuktu, allá también se te deben respetar tus derechos humanos. Los derechos humanos son imprescriptibles, no desaparecen, no vencen, no tienen fecha de caducidad. Únicamente les decía yo, acaban en el momento que muere una persona. De ahí en fuera no tienen fecha de caducidad los derechos humanos. Si vives 100 años serás sujeto de derechos humanos. Y además los derechos humanos son no discriminatorios. ¿Qué quiero decir? No porque seas gay, no porque creas en Buda, no porque te sientas mujer, aunque tu aparato reproductor dice que eres un hombre, se te deben de quitar los derechos humanos. No, los derechos humanos no discriminan. Sea la condición que sea que tengas, serás titular de derechos humanos si eres persona. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan los derechos humanos? Porque no hay justicia sin derechos humanos. No puede haber justicia si no hay aplicación de derechos humanos en una sociedad. Los derechos humanos nos aseguran que vamos a ser respetados como personas, que vamos a ser titular de dignidad humana frente a cualquier persona y frente a cualquier autoridad. Es la manera de asegurarnos que nos van a tratar como lo que somos, personas, y por ende, pues somos merecedores de justicia.
Los derechos humanos están incluidos en nuestra Constitución. En nuestra Constitución reciben el nombre de garantías humanas o garantías individuales y están descritas, estas garantías individuales y estos derechos humanos, están descritos y reconocidos en nuestra Constitución en los artículos 1 al 29 constitucional, ¿ok? Todos esos artículos hablan acerca de derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas, ¿sale? Entonces, del artículo 1 al 29 constitucional están establecidos nuestros derechos humanos, ¿ok?